Hola, les saluda el licenciado Manuel del Valle. Hoy continuaremos con el tema de los condensadores. Son dispositivos que tienden a almacenar energía de forma temporal. La capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. El aislante también se conoce como un dieléctrico y aumenta la capacidad de carga de un capacitor. Cuando hablamos de capacitancia, estamos hablando de la capacidad, la gran cantidad de energía que puede almacenar un dispositivo que tiende a tener varias formas, cilíndrica, en forma de lentejas. Entonces, en los condensadores encontramos varios tipos de estos elementos, ¿ya? Y dependiendo del tamaño, también depende la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica, ¿no? E incluso como el condensador, como lo hemos visto anteriormente en sus partes, el condensador tiene un dieléctrico, el cual separa dos placas internas y debido a ese dieléctrico también se puede generar un gran almacenamiento de energía eléctrica en un condensador. En pocas palabras, un condensador determina su capacidad de almacenamiento por la dimensión de sus placas y por el aislamiento también que tiene entre estos elementos. Para nosotros poder lograr hacer un cambio de condensador o elegir el condensador ideal o comprar un condensador, nosotros tenemos que saber sobre las unidades de medida de los condensadores. Para eso nosotros tenemos que entender que el faradio es la unidad de medida de los condensadores y es una unidad mucho más grande, ¿ya? Para su aplicación. Eh, en los componentes electrónicos siempre vamos a encontrar submúltiplos que se emplean para determinar la capacidad de los condensadores. En este caso, tenemos el microfaradio, que es igual a 0,00001 faradio. Nanofaradio, que es igual a 0,000001 faradio, y asimismo el picofaradio determina su valor, ¿ya? Con estos submúltiplos nosotros podemos determinar las capacidades de los condensadores. Incluso nosotros podemos pedir en el mercado tecnológico donde venden todo repuesto electrónica la capacidad del condensador, ¿ya? Las conversiones, punto muy primordial para nosotros poder este, para poder determinar la capacidad del condensador, saber cuánto equivale un picofaradio, cuánto equivale un nanofaradio y un microfaradio. Y hacer las conversiones es el punto primordial para poder determinar las capacidades de los condensadores, ¿ya? Aquí les muestro yo unas tablas de conversiones que a ustedes les pueden servir, les pueden copiar y de esa manera nosotros podemos hacer las conversiones. Como un ejemplo tengo aquí, tengo 45 microfaradios y quiero transformarlos en picofaradios, ¿ya? ¿Cómo le hago? Simplemente veo la tabla, hago la referencia y determino en qué cantidad puedo multiplicar dicho valor. En este caso, yo tengo 45 microfaradios y quiero pasarlos a picofaradios, ¿ya? Porque necesito saber el valor en picofaradio para poderlo pedir en la tienda electrónica, ¿no? En este caso tengo 45 microfaradios y quiero transformarlos a picofaradios. Vamos a ver, tenemos aquí microfaradios, microfaradio para convertirlos en picofaradio. Aquí está. Entonces, debo multiplicar la cantidad por 1.000.000. Entonces, ¿qué hago? Los 45 los multiplico por 1.000.000 y de esa manera yo puedo determinar el valor en picofaradio del condensador que estoy buscando, ¿ya? Simplemente lo multiplico y ese es el valor que tengo en picofaradio. Entonces yo puedo ir a la tienda, ¿sabe qué, amigo? Deme un condensador de 45 millones de picofaradios, ¿ya? O de pronto puede ser al contrario, yo tengo 45 millones de picofaradios y quiero saber el valor en microfaradio, ¿ya? Hacemos la conversión tal como nos indica la tabla y de esa manera yo puedo calcular el valor que necesito para poder buscar el condensador ideal, ¿ya?
Vamos con otro ejemplo. Tengo 200 nanofaradios y quiero convertirlo a microfaradios. Tengo el valor en nanofaradios, ¿ya? Entonces, si yo voy a una tienda, me van a decir, no tengo el de 200 nanofaradios. Entonces, deme uno en microfaradios. Entonces, aquí viene la conversión. Y de esa manera determino el valor para poderlo pedir en la tienda electrónica, ¿ya? 200 nanofaradios, vamos a ver con cuál parámetro puedo multiplicar para poder calcular el valor deseado. Entonces tengo nanofaradios, convertirlos a microfaradios, entonces me indica que debo multiplicarlo por 0.001. Entonces tengo aquí los 200 nanofaradios y los multiplico por 0.01, el valor que me indica para poder calcular el valor de nanofaradio a microfaradio. ¿Cuánto me saldrá? Aquí está, 0.2 microfaradio. ¿Por qué le explico esto? Hay veces que en los planos electrónicos, suelen venir los valores en nanofaradio y picofaradio, ¿no? Y entonces para poderlos pedir en una tienda electrónica siempre me van a decir, amigo, deme el valor en microfaradio para ayudarlo, ¿ya? Entonces uno va con esos valores y puede pedir el componente que uno desea, sabiendo que en los planos me está indicando otro valor, otra nomenclatura de los condensadores. Ya, como en este caso, en un plano descubrí que hay 200 nanofaradios de condensador, pero bueno, quiero comprarlo porque está dañado, se dañó, ya no está funcionando como debe ser, me está creando un conflicto en una tarjeta electrónica y toca reemplazarlo. Ya, entonces voy con esos condensadores, con el condensador, con el valor ya convertido de 200 nanofaradios a microfaradio. Entonces voy a la tienda, ¿sabe qué, amigo? Deme un condensador cerámico de 0.2 microfaradio. ¿Ya? Entonces viene el señor, tenga, aquí está, listo, perfecto. Entonces voy con mi condensador, reemplazo en la tarjeta electrónica, pongo en funcionamiento la tarjeta electrónica y empieza a trabajar como debe ser la tarjeta, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, un condensador que esté dañado significa un problema para una tarjeta madre, para una tarjeta electrónica. Como en la clase anterior yo les hablé sobre las tarjetas madre, les mostré dónde están los condensadores. Un condensador con que esté totalmente abierto, dañado, o de pronto se cortocircuite internamente porque el dieléctrico se ha deteriorado, ¿no? Entonces, un condensador con que esté en problema, en conflicto, esté saturado, esté reventado, está recalentado también, ¿no? Eso puede generar un mal funcionamiento a una tarjeta madre de un computador. No solamente un computador, sino en tarjeta electrónica que son utilizados para el servicio médico, o sea, para monitorear los síntomas del paciente, tarjeta electrónica que pueden estar haciendo funcionar un sistema electrónico de seguridad. Entonces, todo esto puede variar, ¿ya? Puede variar el funcionamiento si un simple condensador está deteriorado, ¿ya? Vamos a transformar 750 picofaradios a microfaradios, ¿ya? Entonces vemos con qué valor nosotros podemos cambiar y multiplicamos con ese factor y tenemos el valor en microfaradios. 700 picofaradios a microfaradios. Buscamos aquí picofaradios a microfaradios. ¿Con quién debo multiplicar? Con 0.00001, el valor que nos indica, ¿no? Entonces vamos a hacer la multiplicación de 750 por el valor que nos está indicando y esto me va a dar el valor en microfaradios, ¿ya? Entonces tengo un condensador de 0.0075 micros faradios, ¿ya? Entonces ahí vemos otra forma de comprobar los valores de los condensadores haciendo las conversiones para hacer el pedido correspondiente a dicho componente, ¿ya? Listo. Ahora, como ya sabemos cuáles son las conversiones, hemos hecho unas conversiones ya directo a través de una tabla, ¿no? Porque hay ecuaciones también que se pueden usar para determinar la capacidad del condensador cuando está en pico, en nanofaradio, ¿no? Entonces, aquí le mostré a ustedes una forma de cómo poder resolver
ciertas conversiones de una manera más fácil y óptima, ¿no? Simplemente usando unos valores, su calculadora, y ustedes ya pueden saber los valores de los condensadores, ¿ya? Una vez determinado ya las capacidades de los condensadores, sabiendo los submúltiplos de cada uno de ellos, procedemos a otro punto, que es el cálculo de capacidad, ¿ya? Un ejemplo, ustedes pueden tener una tarjeta electrónica con varios condensadores, ¿ya? Que quieren determinar cuál es la capacidad total. Entonces, ahí es donde venimos a trabajar con los cálculos matemáticos aplicados para la electricidad o electrónica, llamado electrotecnia también. Y también, ¿por qué nos sirve esto de cálculo de capacidades? ¿Ya? Como le expliqué hace un momento, ustedes podrán encontrarse con una tarjeta electrónica, del cual el condensador no lo pueden conseguir en ningún lado. Pero si ustedes hacen la unión de varios condensadores, tanto en serie como en paralelo, conexión mixta, nosotros podemos llegar al punto de donde está ese valor capacitivo que nosotros requerimos, ¿ya? De esa manera ustedes pueden dar un mantenimiento o una tarjeta electrónica, pueden hacer el cambio de condensadores, ¿ya? Teniendo en cuenta estos cálculos, ¿no? Y por ende ustedes podrán tener digamos, una experiencia más para dar mantenimiento a tarjetas electrónicas, en especiales las tarjetas madre computadora, porque esa es la carrera que ustedes siguen, ¿no? Bueno, entonces vamos con el cálculo de capacidad. Los condensadores se presentan en el mundo electrónico de varias formas, ¿ya? En este caso, como vemos aquí, el condensador o capacitor viene con código de colores. Entonces, aquí viene el cálculo de capacidades por medio de código de colores. Lo mismo que en el caso de las resistencias. En los condensadores también se puede expresar su valor en forma de código de colores, aunque esta práctica es cada vez más en declive, ya que se suele indicar la capacidad y la tensión de ruptura en los mismos componentes. Bueno, este sistema de codificación de los capacitores hoy en día ya está quedando a un lado, ¿no? Porque prácticamente ya viene expresado capacidad y rango de voltaje en el mismo componente, en la misma envoltura del componente, hasta incluso con un código alfanumérico. Ustedes ya pueden determinar la capacidad del condensador. Pero nunca está de más aprender esto, porque en cualquier rato nos podemos encontrar con un capacitor o un condensador con un código de colores. Si no lo aprendemos ahora, no podremos saber a futuro qué capacidad sería o tendría ese condensador, si en un momento dado nos podríamos encontrar con un tema similar, ¿ya? Y aquí viene la tabla de código colores, muy parecido a la resistencia, muy parecido, ¿ya? Bueno, aquí tenemos que la primera cifra o la primera banda de color del condensador es una cifra, la segunda banda es la segunda cifra, la tercera banda es el multiplicador, o sea, los números de cero que yo le podría asignar a ese valor de condensador. La cuarta franja significa la tolerancia y la quinta franja significa el voltaje con que trabaja ese condensador, ¿ya? Vamos a ver con el primer capacitor que tenemos aquí. Tenemos 5 colores: amarillo, azul, café o marrón, tenemos negro y tenemos el rojo, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver qué color, qué valor tiene este capacitor. Primero, el amarillo vale 4, el azul vale 6. La tercera franja es naranja, me equivoqué yo, ¿no? Rectifico, el tercer color es naranja, que equivale a 3, significa que lo multiplico por 1000, o sea, le adiciono, le sumo, quiero decir, le sumo 3 0 a ese valor, ¿ya? 3 0 a ese valor le sumo. Por ende, tengo un capacitor de 46.000. ¿Qué cosa? Micro, nano, picofaradio. Los valores que vienen en estos capacitores vienen expresados en picofaradio, no en micro ni en nano, simplemente en el valor mayor que tiene, que es en picofaradio. Entonces tengo un capacitor de 46.000 picos faradio, ¿ya? Ahora, yo no quiero saber el valor en picofaradio porque si voy con esto a la tienda electrónica me van a decir,
no hay ese condensador. ¿Ya? Y por más que uno discuta con ellos y le diga, sí hay ese condensador, por favor, puede dármelo. Como los señores que venden en las tiendas electrónicas no están relacionados con conversiones, son simplemente personas que trabajan de forma este, sistemática, se graban la información, bueno, entonces ellos ya saben y por catálogo saben que tienen ese condensador, pero en cierto valor, ¿no? Entonces, para poderle ayudar a estas personas a buscar el condensador que yo necesito, simplemente lo que hay que hacer es transformar de picofaradios a microfaradios. ¿Ya? Entonces ahí es donde podemos usar nosotros la tablita que yo les indiqué, o si no de la siguiente forma, corriendo la coma los sitios que corresponde el valor que tenemos. En este caso, el picofaradio se corre 12 veces la coma, ¿ya? Y de esa manera nosotros podemos determinar el valor en picofaradio sin hacer multiplicación, simplemente corriendo la coma y de esa manera determinamos el valor en microfaradio. Y vamos, ¿para dónde corremos la coma? Hacia la derecha. O si no, simplemente lo que hacemos es completar los 12 dígitos hacia la derecha del valor que tenemos. Y les recuerdo, picofaradios equivale a 1 por 10 a la menos 12. Significa que son 12 ceros o 12 dígitos hacia la derecha, o sea, después de la coma, 12 dígitos. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta el valor que tenemos aquí de los 46.000 picofaradio, ¿no? Entonces, estos 46.000 determinan también la cantidad de dígitos que le voy a poner a este valor. Y comenzamos. 0, primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, cuarto dígito, quinto dígito, sexto dígito, séptimo dígito, octavo dígito. Y aquí viene el octavo dígito que corresponde a la cantidad que tengo en picofaradio. ¿Ya? Noveno dígito, décimo dígito, onceavo dígito y doceavo dígito. Ahí están los 12 dígitos después de la coma. Picofaradio significa 1 por 10 a la menos 12, ¿ya? Significa 12 dígitos después de la coma. ¿Entendido? Ahora, ¿cuál será el valor en microfaradio? ¿Ya? Simplemente determino también el valor en microfaradios corriendo la coma 6 sitios también. Ahora corro la coma 6 sitios hacia la izquierda, digo hacia la derecha, ¿ya? Y de esa manera ya determino el valor en microfaradio, ¿ya? ¿Cuántos dígitos debo correr? Son 6 dígitos. Microfaradio es 1 por 10 a la menos 6, ¿ya? De faradio. Entonces pongo el valor aquí, elimino los dos ceros y corro la coma 6 sitios. 6 sitios sería de la primera coma en adelante, primer dígito, segundo dígito, tercero, cuarto, quinto y sexto. Aquí está la coma y por ende el resultado me queda 0.046 microfaradios. Entonces yo voy a la tienda, le digo al señor, amigo, deme un condensador de 0.046 microfaradios. ¿Tiene? Sí, amigo, sí tengo ese condensador. Deme una docena. ¿De cuántos voltios, señor? Deme uno que sea de 250 voltios. Entendido. Muy bien. ¿Por qué pedí 250 voltios? Porque el último color me indica la cantidad de voltaje que debe ser ese condensador, ¿ya? Y la tolerancia, pues, viene expresado aquí en el 10 picofaradio más 20% o menos más menos el 1%, ¿ya? En cualquiera de esos dos rangos está dado la tolerancia del condensador. ¿Qué significa tolerancia? Un 20% más o un 20% menos del valor que corresponde, o 1% por demás y un 1% por el valor bajo de ese condensador, ¿ya? Estaría establecido el valor de ese capacitor. Bueno, a 250 voltios yo pido el condensador. ¿Se ve? ¿Qué tan fácil fue convertir este valor en picofaradios a microfaradios solamente corriendo la coma de un lado a otro o completando los dígitos según la capacidad del condensador, ¿no? Listo.
Vamos con otro condensador que tengo aquí. Tengo el verde, azul, amarillo, negro y marrón. Sí, marrón, ¿ya? Entonces vamos aquí a continuar con el ejercicio. Primera cifra, el primer valor del condensador que me indica. 5. Verde equivale a 5. Azul, ¿cuánto equivale? A 6. Ahora, el número de cero, el amarillo, significa 4 ceros que le voy a poner a los dos primeros valores que he encontrado, ¿ya? Ahora, ¿cómo viene determinado este valor del condensador? Viene expresado en pico faradio, ¿ya? Ahora, estos picofaradios los debo convertir en faradios, en faradio. ¿Cuánto me equivale este valor en faradios? Simplemente completo los 12 dígitos los completo para obtener el valor en faradio, ¿ya? Entonces tengo 0, primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, cuarto dígito, quinto dígito, sexto dígito, séptimo dígito y ya involucro los valores del 56, del 560.000 picofaradios, ¿ya? Entonces ya involucro aquí el dígito. En este caso sería el séptimo dígito. El 6, el octavo dígito. El primer 0, 9 dígito. El siguiente dígito, décimo dígito, onceavo dígito y doceavo dígito. Ahí está, ¿ya? Entonces tengo el valor en faradios, ¿ya? Por ende, los ceros que están después del 56 desaparecen. Y tengo el valor aquí en faradios. Ahora, yo no quiero ese valor en faradios, quiero el valor en microfaradios. Por ende, corro la coma 6 sitios hacia la derecha, ¿ya? Entonces empezamos desde el primer cero, digamos del cero que está después del punto de la coma, y empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde recae en la coma? Entre el 0 y el 5, ¿ya? ¿Por qué pongo 6 sitios? Porque microfaradio corresponde a 1 por 10 a la menos 6 de faradios. Entonces, tengo un capacitor de 0.56 microfaradios. Voy a la tienda, amigo, tiene condensadores de 56 microfaradios, de cerámico, tantalium, electrolítico, cerámico, señor. Un capacitor cerámico de 0.56 microfaradios. ¿Cuántas unidades necesita? Deme 2 docenas. Muy bien. ¿A cuántos voltios? Aquí vamos a determinar el voltaje de este condensador con la última franja, que es de 100 voltios. Si es marrón o café, el café me indica que tiene un rango de voltaje de 100 voltios, ¿ya? Entonces, de esa manera yo puedo pedir mi condensador para poder realizar los cambios que necesito en las tarjetas electrónicas, ¿ya? Entonces, ahí determinamos también la capacidad del condensador por medio de un código de colores. No solamente tenemos código colores, también tenemos un código alfanumérico, ¿ya? Este tipo de condensadores que vemos son los tipos de condensadores convencionales que podemos encontrar en todo tipo de tarjeta electrónica. Esto de aquí no ha cambiado, ¿ya? Siguen estando vigentes estos tipos de condensadores, ¿ya? Y esto lo determinamos por medio de su valor numérico. Y también por un valor alfanumérico que indica el voltaje y las tolerancias también, ¿ya? Estos son los tipos de capacitores llamados lentejas, ¿ya? Uno va a la tienda electrónica, deme un capacitor tipo lenteja y le dan este de aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué valor? Es lo que vamos a determinar. Aquí tengo un capacitor de 221, ¿ya? Deme un capacitor 221. El señor de la tienda va a estar ahí. ¿Cómo es eso? 221. ¿221 qué, pues? Es un capacitor tipo lenteja. Ah, ya, pero deme el valor en microfaradios, ¿ya? También estos capacitores vienen con el código numérico, pero viene expresado el valor en picofaradio, en picofaradio. El primer dígito que vemos es el primer valor, el segundo es el segundo valor y el tercer dígito indica el número de ceros que debo ponerle esa cifra. Por ende tengo 220.
como les dije, estos capacitores vienen expresados en su mayor rango de lectura, picofaradios, ¿ya? Entonces ahí tengo los picofaradios. Ahora, yo no quiero capacitor en picofaradios, yo quiero los capacitores en nano o microfaradios, en este caso microfaradios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? La conversión, ¿ya? Simplemente completo los 12 dígitos teniendo en cuenta los 220 picofaradios que tengo aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 10 hace el 2, 11 el siguiente 2 y el 0 hace el 12º dígito. ¿Sí ven? Ya. Ahora, ¿qué tengo? Faradios tengo. ¿Ya? Le quito el 0 porque ya el 0 ya no cuenta ahí y tengo faradios. Ahora quiero convertirlo en microfaradio, corro la coma hacia dónde? Hacia la derecha. 6 sitios. ¿Ya? ¿Y cuánto me quedaría? Vamos a ver. Partiendo de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo mi coma, aquí iría. Entonces tengo este valor. 0.000022 microfaradios. Entonces yo le muestro eso al tendero de la casa electrónica, deme este capacitor. Ah, ya, sí lo tenemos. Perfecto. Entonces, listo. Ahora, como este es un valor muy largo también, en este caso me puedo convertir este valor en nanofaradio. Y para hacer nanofaradio solamente corro 9 sitios, la coma. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, le diría al señor, deme un capacitor de 0.22 nanofaradios, que sí lo tiene. Entonces, lo piden, ¿ya? ¿Por qué hacemos estas conversiones? Para un momento dado hacer más pequeño el valor y poder pedirlo a los señores que venden los repuestos electrónicos, ¿no? En este caso, yo puedo pedirlo de esta manera, 0.00022 microfaradios, o en su caso, pues puedo pedirlo de menor capacidad, o sea, reduciendo más el valor de la capacidad. En este caso sería 0.22 nanofaradios, ¿ya? Vamos con otro condensador y ahora con los valores alfanuméricos, ¿ya? Primer dígito el 2, segundo dígito el 0 y el tercer dígito indica los números 0 que debo colocarle a este condensador. ¿Ya? Ahí está. Tengo 2000, ¿qué cosa? Picofaradios. Ahora, yo no quiero el valor en picofaradios, sino en microfaradio. Simplemente completo los 12 dígitos teniendo en cuenta el 2000. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya coge el primer dígito que es el 2, 9. 10, el segundo, el 0. 10, el siguiente 0, 11 y 12. Listo. Ya. Y ahí me queda el valor en faradios. ¿Ya? En faradio. Ahora lo convierto en microfaradio. ¿Cuánto sería? Simplemente corro la coma, 6 sitios. Y entonces tengo lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo un capacitor de ¿cuánto? De 0.002 microfaradios. ¿Ya? Estamos. Ahora, ¿cuántos faradios sería este 104? Sería, tendríamos el 1, el 0, 4, 0, tendríamos 100.000 picofaradios, ¿sí o no? 100.000 picofaradios, y eso convertido en microfaradios me daría 0.1 microfaradio, 0.1 microfaradio. Eso me daría el valor de ese condensador, tal como lo vemos aquí abajo, tal como lo vemos aquí abajo, si yo no tengo 100.000 picofaradio, lo convierto para 1.000.000, o sea, para la conversión de picofaradio a microfaradio, lo divido para 1.000.000 y por ende tendría el valor 0.1 microfaradio. Y podemos resolverlo así, corriendo la coma y nos da el valor exacto. ¿Entendido? Miren, ya hemos aprendido esta forma de cómo determinar la capacidad de los condensadores. Y ahora me falta deducir el voltaje. Y el voltaje me lo determina la letra que está aquí arriba. ¿Ya?
Aquí arriba tiene una letra que es la E. No está el 2E, pero puede estar el E, como indica aquí la tabla. Si está la E suficiente, este condensador es de 250 voltios. 250 voltios es el funcionamiento de este condensador. ¿Sí ven? Muy bien. Aquí hemos determinado código de colores, digamos, código de colores capacitores, código alfanumérico de condensadores, y tenemos otro, los capacitores SMD. Hoy en día, las tarjetas electrónicas totalmente han revolucionado, han evolucionado también, ¿ya? Y están viniendo mucho más componentes que son totalmente pequeños y son la tecnología SMD. Incluso encontramos resistencia, encontramos diodos, bobinas y en este caso los capacitores. Los capacitores también vienen pequeños ya, totalmente bien robustos, son pequeños pero más robustos, mejores que los otros capacitores, porque los anteriores capacitores solo con el calor ya se reventaban. ¿Ya? Y daban problemas en cualquier tipo de tarjeta electrónica. Ahora, estos condensadores son más robustos, son pequeños, más robustos y soportan mucho más la temperatura. En cambio, los anteriores no soportaban la temperatura, empezaban a botar un líquido, o sea, el líquido que tiene internamente los capacitores, que forman parte del dieléctrico, lo botaba y eso prácticamente dañaba las tarjetas electrónicas, hasta que un momento dado se secaba tanto que entraban en corto y explotaban los capacitores, ¿ya? Entonces, eso generaba mucho inconveniente en las tarjetas electrónicas, incluso hasta dañaba casi todo el circuito de esas tarjetas, ¿ya? En cambio, estos capacitores que hoy en día vienen son mucho más robustos, ¿ya? Pueden soportar temperaturas, ¿ya? Entonces, ahí viene la tecnología SMD, son más pequeños, pero con mayor función. Ahora, los SMD también vienen con un código alfanumérico para determinar el valor de su capacidad. En este caso, tengo aquí un capacitor de 22. ¿Qué significa el 22? Como vemos aquí, nos está dando el valor de la capacidad ya expresado en microfaradio. Entonces, este capacitor es de 22 microfaradios. Ahora, la B que está aquí, la B dentilabial, significa el voltaje. Significa que este capacitor, que es de 22 microfaradios, puede funcionar a 35 voltios, ¿ya? 22 microfaradios y funciona a 35 voltios, ¿sí ven? Vamos con otro condensador. Aquí tengo 4,735S, ¿ya? El 35 significa una serie de identificación, ¿ya? Pero el 4,7 es la capacidad, 4,7 microfaradios. La letra S determina también un valor de serie que tiene este dicho capacitor. Ahora, el voltaje ya viene determinado aquí. 4,7 microfaradios y 35 voltios de trabajo, ¿ya? Entonces, aquí la letra no significa el voltaje, sino es la serie de fabricación de este tipo de capacitor. La serie sería S489. 4,7 microfaradios, 35 voltios de funcionamiento. ¿Sí ven? Entonces ahí tenemos nosotros nuestro capacitor SMD, ¿ya? Elementos que pueden soportar temperaturas. Por eso que hoy en día las tarjetas electrónicas ya vienen con este tipo de condensadores, no con los condensadores convencionales anteriores, los electrolíticos, sino que vienen con este tipo de capacitores. ¿Por qué? Como yo le explicaba hace un momento, los capacitores convencionales, los anteriores, los electrolíticos, daban mucho problema en las tarjetas electrónicas. La temperatura que disipaba el cooler donde está el procesador, disipaba ese calor a lo largo de la tarjeta madre. Dicho calor disipado también llegaba hacia los condensadores y los condensadores recibiendo ese calor tienden a reventarse poco a poco, botando un líquido dieléctrico que eso a su vez puede generar un daño en la tarjeta electrónica si llega a derramarse en todo lo que es la tarjeta, ¿ya? Entonces, pues, viendo esa anomalía que daban estos capacitores, ya ese inconveniente, es donde los técnicos en electrónica hoy en día, que son los que revolucionan todo estos sistemas,
vinieron y desarrollaron este tipo de capacitores. ¿Ya? SMD significa que son elementos que se pueden soldar en la superficie de la tarjeta electrónica. ¿Ya? Los anteriores tenían que incrustar los terminales en los ojalillos que vienen en las tarjetas y soldar. Esto de aquí simplemente se colocan en la superficie de la tarjeta y por medio de pistola calor o si no de un cautín especial se suelda a la tarjeta. Nada más. ¿Ya? Para que vean cómo evoluciona y trae cosas novedosas a la electrónica. Ya, este capacitor es de 4.7 microfaradios a 35 voltios. ¿Ya? Ahora sí vamos a la parte de la equivalencia de los capacitores. Ya sabemos cómo transformar los valores, hacer las conversiones con los submúltiplos de los condensadores, saber la capacidad de los condensadores. Ahora venimos al tema de equivalencia de capacitores. Cuando hablamos de equivalencia, significa un valor, un solo valor de varios componentes o varios capacitores que se encuentren conectados entre sí. ¿Ya? Listo. Para lo que ello nosotros nos vamos a encontrar con capacitores en distintas conexiones. Incluso no lo podemos encontrar, sino que también podemos nosotros hacer uso de esas fórmulas para poder calcular un condensador ideal. Suponiendo, tengo que reemplazar un condensador de tantos faradios, tantos microfaradios, pero no lo encuentro, por más que lo he pedido por internet, por tiendas electrónicas, todo eso no lo encuentro. Entonces, aquí es donde nos toca trabajar como electrónicos, como técnicos en computadoras, ¿ya? Y, y hacemos las uniones de los condensadores tanto en series como en paralelo, ¿ya? Para calcular la capacidad equivalente de condensadores como se conectan en serie en paralelo, se aplican las siguientes fórmulas. Aquí está. Fórmula para calcular capacitores en conexión serie. Cuando tenemos dos capacitores en serie, resolvemos como si fueran resistencias conectadas en paralelo, ¿ya? Y para resolver más de 3 condensadores que están en serie, se resuelve con esta ecuación que vemos aquí, ¿ya? Entonces, estas fórmulas se aplican cuando van a hacer cálculo de resistencia en paralelo, ¿ya? En cambio, en capacitores en serie se utilizan estas fórmulas que se utilizan en la resistencia en paralelo, ¿sí ven? Este es cuando hay dos capacitores en conexión paralelo y esta fórmula cuando hay más capacitores conectados en paralelo, o sea, más de dos capacitores. Ahora, ¿cuál sería la fórmula para calcular los condensadores en paralelo? Aquí tenemos la siguiente. Fórmula para calcular los condensadores en paralelo. Simplemente se suman los condensadores, o sea, las capacidades. Fórmula que se utiliza cuando quieren calcular la resistencia equivalente total. ¿Sí? Entonces es lo inverso en fórmula de lo que es resistencia y lo que es condensadores. ¿Ya? Y aquí vemos los condensadores en paralelo. ¿Ya? Esta es capacitores en conexión serie, se resuelven con esta fórmula y los capacitores en paralelo se resuelven con esta fórmula que está aquí, que es sumatoria. ¿Listo? Ahora vamos con unos ejercicios para determinar la capacidad de dos condensadores que tengo aquí. Tengo dos condensadores electrolíticos, uno de 47 microfaradios y el otro de 220 microfaradios. Simplemente deseo calcular la equivalencia de esos dos condensadores. ¿Por qué? Un ejemplo, se me quemó uno, pero no consigo el reemplazo, no lo consigo. Entonces, ¿qué hago? Aplico electrotecnia aquí. Simplemente hago la ecuación para calcular el condensador ideal. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque si no encontré un capacitor, pues el capacitor que me falta, el capacitor de reemplazo, no lo encuentro, lo que puedo hacer es hacer un solo valor y comprar el capacitor con esa equivalencia de los dos capacitores. ¿Ya? Les pongo la muestra. Para calcular la capacidad total de los dos que están en paralelo, simplemente lo que hago es multiplicar en el numerador los dos valores de los condensadores y en el denominador sumo los dos valores de los condensadores. Por lo tanto, tengo esto, 47 microfaradios por 220 microfaradios en el numerador y en el denominador tengo 47 microfaradios más 220 microfaradios.
lo que hago es generar los resultados, tanto en la multiplicación como en la suma, y tengo lo siguiente, ¿ya? 10.340 sobre 267, ¿ya? Aquí tengo microfaradio cuadrado porque los valores microfaradios, pues de una multiplicación se eleva al cuadrado. Y abajo en el denominador simplemente se toma 1 como referencia de la suma de los dos elementos, ¿ya? En este caso tengo 10.340 dividido para 267. Dividiendo los dos valores tengo este resultado, 38,72 microfaradios. Entonces me voy a la tienda, amigos, denme un capacitor de 38,72 microfaradios, ¿ya? Y listo. Y tengo un solo condensador con el cual yo reemplazo esos dos que estaban ahí conectados en serie, ¿ya? Esa es la forma de cómo podemos utilizar estos ejercicios matemáticos para poder resolver un caso en condensador, en el caso que no encontremos los reemplazos de cada uno de ellos. Listo. Ahora vamos a resolver cuando hay 3 condensadores en serie. Se resuelve como que si fueran 3 resistencias en paralelo, ¿ya? Tenemos 3 capacitores, 10, 20 y 30 microfaradios, ¿ya? Aplicamos la fórmula 1 dividido para la capacidad total igual a 1 entre capacidad 1 más 1 entre capacidad 2 más 1 entre capacidad 3. Reemplazamos valores y tenemos que la capacidad total es 1 entre capacidad total, que es igual a 1 entre 10 más 1 entre 20 y 1 entre 30 microfaradios. Lo que hacemos a continuación es dividir 1 entre 10, 1 entre 20 y 1 entre 30 y tenemos los siguientes valores, ¿ya? Entonces tenemos 1 entre capacidad total, que es igual a la sumatoria de los 3 valores que hemos calculado, dividiendo la unidad para cada uno de los valores de capacidad. Por ende, sumamos esos 3 valores y tenemos que 1 entre capacidad total es igual a 0,183. Pero yo no quiero ese valor de 1 entre capacidad, yo quiero el valor de la capacidad. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Hay una transformación. La unidad que está ahí como numerador en la capacidad total pasa al otro lado, ya porque es una ecuación, simplemente pasa al otro lado y forma parte del numerador de ese valor de 0,183. Por ende, queda así la fórmula. Capacidad total es igual a 1 entre 0,183. Dividiendo ese valor me da el valor del condensador, que es 5,46 microfaradios. Entonces, de estos 3 condensadores que están conectados en serie, simplemente hice un cálculo matemático y resolví y tengo el valor que reemplaza esos 3 condensadores. Un condensador de 5,46 microfaradios. Me reemplazaría esos 3 elementos que están en serie. ¿Listo? Perfecto, ahora vamos con la conexión paralelo. Asimismo, los 3 condensadores anteriores que tenía ahora van a estar conectados en paralelo. Lo anterior estaban en serie, ahora están aquí en paralelo, ¿ya? Ahora, los 3 capacitores de 10, de 20 y 30 simplemente se suman aplicando la ecuación o la fórmula matemática. Capacidad total es igual a la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3. Sumamos esos 3 valores, 10 más 20 más 30, tenemos 60 microfaradios. Entonces, voy a la tienda, amigo, deme un capacitor de 60 microfaradios. ¿A cuántos voltios? A 220 voltios. Muy bien, tenga, ahí está, perfecto. Saco esos tres condensadores que están ahí conectados y simplemente pongo el de 60 microfaradios. Y ya está reemplazado, ¿ya? Reemplacé esos 3 condensadores por uno solo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.